Liturgia para hoy sábado, 12 de octubre. Nuestra Señora del Pilar. Una antigua y venerada tradición refiere que la Santísima Virgen María, en carne mortal, se apareció en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia, alentando al apóstol Santiago en su evangelización por tierras españolas. En la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizada la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo elegido a través de las emboscadas de la ruta. Su fiesta se celebra en todas las naciones de habla hispana y especialmente en la ciudad de Zaragoza. Antífona. Los pueblos más ricos buscan tu favor. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. Antífona. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 22 al 29. Hermanos, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesús a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo? ¿Se han revestido de Cristo? No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cántele al son de instrumentos. Hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la escuchan. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos y haz que nuestros corazones, iluminados con la luz del Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de la bienaventurada Virgen María, puedan buscar y conservar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Alaben al Señor Dios nuestro, porque en María, su esclava, cumplió su misericordia.
como lo había prometido a la casa de Israel. Oremos. Habiendo recibido los sacramentos de la salvación y de la fe, te pedimos suplicantes, Señor, que celebrando devotamente a la bienaventurada Virgen María, con ella merezcamos ser hechos partícipes de la caridad celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Padre, tu Espíritu Santo es el inspirador de la palabra consignada por escrito. Que sea Él quien nos ayude a escucharla del labio de Jesús, a conservarla en el corazón, a reconocer su autoridad sin límites y a proclamarla ante el mundo con valentía en medio de la gente, sin ceder ante los adversarios. Amén. Lectura. Al inicio de la cena anterior, Jesús fue juzgado fuertemente por algunos debido a sus actos de exorcismo. Pero ahora, al final de sus palabras esclarecedoras de su actuar, al decir Él esto, en la misma escena, la reacción es completamente opuesta. En medio del mismo grupo de personas, una mujer anónima, al escuchar aquellas palabras llenas de autoridad, alzando la voz, reconoce que Él es grande, que es el más fuerte, y proclama que su madre es una mujer bienaventurada. Jesús no se interesa ni en la grandeza de Él, ni en la real bienaventuranza de su madre, sino en la bienaventuranza de quien escucha sus palabras y las custodia permanentemente, de quien las mantiene en la mente de forma continua, que mantiene fidelidad a ella sin descansar. Es una actitud continua. Este tipo de personas son las bienaventuradas, cuya casa está limpia y ordenada, como se dijo en la escena anterior, y por eso ningún espíritu del mal podrá habitar en ella. Con su respuesta a la mujer y al auditorio, Jesús le está diciendo que ella ya es una de esas personas bienaventuradas y que ahora debe guardar con fidelidad esa palabra que la ha emocionado y le hizo levantar la voz en medio de la gente. Ella logró distanciarse del grupo anterior, superar la crítica, el juicio y el escepticismo para recibir una bienaventuranza y mostrar que se acerca a las actitudes del samaritano prójimo, de María, la hermana de Marta, y de las mujeres que lo siguen por el camino. Para meditar. Qué gran ejemplo nos proporciona Lucas en la actitud de esa mujer anónima, mediante la cual nos hace meditar acerca de cómo la palabra de Jesús, una vez escuchada y por su propio dinamismo, en nosotros los cristianos se transforma en respuesta pronta y reconocimiento público en medio de la gente, y se convierte en palabra pronunciada alzando la voz, en confesión de fe en su poder, en su autoridad sobre demonios y en el reconocimiento de su grandeza y de su origen humano. La fuerte voz de esta mujer en medio de la multitud nos hace reflexionar cómo la palabra proclamada por Jesús resplandece luminosamente dentro del corazón del ser humano, lo entusiasma, lo hace salir del anonimato, le da voz a la persona, la pone en pie. Cómo su luz y autoridad provocan la revelación de una bienaventuranza, desvelan un rostro personal, el del Hijo que proviene de una madre igualmente bienaventurada. Cómo es que ella provoca, elige y quiere reflejarse en nuestro rostro para resplandecer desde dentro, de nosotros mismos, cuando la guardamos y custodiamos permanentemente y con valentía. Reflexionemos. ¿Qué estilo de proclamación debemos realizar para provocar un verdadero encuentro con la palabra de Jesús? ¿Para entusiasmar con su persona y para que griten públicamente su grandeza? ¿Quiénes son los que buscan una palabra que dé un nuevo sentido a su existencia cotidiana? Oremos. Padre,
que con tu Espíritu Santo reconozcamos la bienaventuranza de la mujer que llevó en su seno a Jesús, grandeza de los que escuchan la palabra de Dios, que necesitamos escuchar cada día su palabra, guardarla, custodiarla y proclamarla con valentía, con firme decisión, públicamente. Amén.